Ella me tocó el hombro entre los zumbidos de los refrigeradores de leche y, con los labios casi rozándome la oreja, susurró, «Bésame mientras miran». Sonreí como si hiciéramos la compra juntos todos los días y dije, «Entonces vamos a sorprenderlos». Tengo 38, soy alto, delgado por los turnos tardíos en el taller de aeronaves y aún más delgado desde el divorcio. Ella parecía la luz de la mañana hecha forma humana. 49 años, doctora, con la espalda erguida y unos ojos que conocen tanto el dolor como la risa. No creo en escenas de película, pero allí estaba, justo en medio de una, entre carritos y pitidos de códigos de barras, mientras dos pares de ojos conocidos nos seguían por el pasillo. No quería impresionar a nadie. Mis manos simplemente encontraron su cintura, y en la inclinación de su hombro había una callada oleada de confianza. Nos detuvimos. Rocé sus labios tan suavemente que parecía probar si el momento se desharía bajo el más leve aliento. Realmente estaban mirando. Roger y Linda de nuestra calle. De esos que pueden informar mal del tiempo en el grupo del vecindario. Y más allá, cerca de la panadería, vi a Clare. Sí, esa Clare, la que una vez le quitó a Grace el amor y la calma. Un teléfono brilló en la mano de Clare como un relámpago fugaz. Di un paso atrás sin perder la sonrisa. El corazón me latía rápido, no por el beso, sino por lo mucho que odio el espectáculo. El espectáculo ya había ocurrido. Gracias, dijo, tragándose una risa nerviosa. ¿Por qué?, pregunté. Por estar a mi lado como si siempre hubiera sido verdad. Avanzamos entre el arroz y la pasta, dejando que los carritos se enredaran como historias ajenas. Pregunté si era solo para callar a alguien y, para abrirme la boca, dijo Grace. Puso pasta en su cesta e inclinó la cabeza hacia la cafetería de la salida. Yo pedí un café solo, sin azúcar. Ella pidió algo con canela. No tenías que hacerlo, dijo. Creo que me debo un poco de imprevisibilidad desde hace tiempo, contesté, y solo entonces sentí el zumbido de mi móvil en la mochila. O bien Mike del hangar o un mensaje de mi ex. Elegí a Mike. Prometí volver después del café. Cuando tu ex se lleva a tu hijo a otro estado, incluso el aire parece alquilado. ¿Tienes un hijo?, preguntó Grace. Asentí. Tommy, 9 años, adora los aviones de modelismo. Ella escuchaba como solo lo hacen quienes han aprendido a oír entre líneas. Me habló de turnos de noche, de un paciente que le preguntó, ¿no estás cansada de ser fuerte? Y de lo extraño que suena cuando la fuerza no es una elección, sino una deuda que pagar. Sonreí porque me reconocí en su respuesta. Le ofrecí acompañarla a casa, sin planes ocultos. Ella rehusó con una sonrisa suave. No quiero que esta noche se convierta en el mañana en que me digas, me lo debes. Nos despedimos en las puertas y yo casi había llegado a mi camioneta cuando el móvil volvió a parpadear. Alerta del grupo del vecindario. Nuestro beso en una foto borrosa con un pie de foto, la doctora Grace olvida la ética. Nuevo romance entre la leche y las rebajas. Quise responder pero me contuve. Palabras así no llevan calor. De vuelta en el taller, Mike me recibió con su sarcasmo habitual. Me reí, colgué la chaqueta, encendí la luz del banco y dejé que mis manos se hundieran en lo que saben. Escuchar vibraciones, sentir holguras, revisar el par de los pernos. La preocupación que me había acompañado todo el día aflojó un poco cuando la llave encajó con un sonido limpio y honesto. Cerca de medianoche, le envié un mensaje a Grace. No era disculpa ni plan, solo, el café lo pago yo. Sin testigos. Su respuesta iluminó la pantalla. Trato hecho, y no finjamos que nada cambió. Me descubrí sonriendo en una habitación vacía. La honestidad se siente rara después de años oyendo que la verdad es inconveniente. Recordé su susurro, mientras miran, y comprendí que la única forma de dejar de sentir vergüenza es respirar junto a alguien que no teme a tu silencio. Al día siguiente, regresé al mismo hipermercado. Los mismos carritos, las mismas baldosas, y sin embargo el espacio había cambiado, como si un hilo invisible se hubiera tensado entre los pasillos. Lo curioso es que no estaba enfadado. Pensé en Tommy, en las pinturas de modelismo y los tornillos diminutos, en cómo quizá algún día los tres iríamos allí por pegamento para una hélice.
Mi corazón suele cerrarse de golpe cuando el ruido es demasiado. Esta vez, elegí no huir. En la cafetería, ella no se escondía. No tienes que fingir, dijo, estudiando mi rostro como un panel antes del despegue. ¿Y si quiero? Pregunté. Entonces no me sueltes, dijo ella. Le conté mi primer vuelo con mi padre. Ella rió suavemente y yo conté mis latidos en la pausa. Ella se levantó primero. Esta noche estoy de guardia en triaje. Pero si vuelven a mirar, ya sabes qué hacer. Vamos a sorprenderlos, dije sonriendo. Seamos simplemente nosotros mismos, dijo ella. La vi alejarse y por primera vez en mucho tiempo el zumbido en mi cabeza se desvaneció. Al salir, pasé junto a Clare. Guardaba su teléfono. Descubrí que ya no me importaba. En casa, puse una caja de modelismo en la estantería. Un modelo inacabado esperando. Moví mis herramientas, imaginé a Tommy corriendo, cogiendo las instrucciones, equivocándose en el paso 3, riéndose con pintura en los dedos, quedándose dormido en el sofá con el ruido suave de la ciudad. Abrí la ventana y dejé entrar la noche. Aire frío y olor a asfalto mojado que se posó en mi pecho como algo que vuelve a su dueño. Le pregunté a Grace si se arrepentía de aquel susurro entre los refrigeradores. Ella sostuvo mi mirada sobre el café que resbalaba por su taza y dijo, «Solo me arrepiento de haber aprendido a callar donde debía haber hablado. Hoy no lo hice. Sonó bien». Le conté cómo algunas noches me quedo detrás del hangar escuchando los motores tras el mantenimiento. La prueba del magneto, como un latido. Si la nota es firme, el avión subirá. Si titubea, volvemos a los pernos y al par. Ella sonrió. Tu trabajo es confianza. El mío también. Clare pasó detrás de nosotros, dejando tras de sí un rastro de colonia y el fantasma de la luz de su pantalla sobre nuestra mesa. Ignóralo, dijo Grace. Pero en las comisuras de sus ojos se escondía ese cansancio antiguo que uno quiere acallar con un brazo sobre los hombros. No la abracé. Le deslicé una servilleta y le dije, odio las representaciones, pero si vuelven a ponerte en un escenario, saldré ahí contigo. Ella asintió y bebió un sorbo como quien afianza una decisión. Cuando apareció la foto, tecleé una respuesta y la borré. Tecleé otra y también la borré. Pensé en Tommy preguntando por qué los adultos susurran cuando la verdad está ahí delante. Me prometí que con Grace hablaría en voz alta, aunque la voz me temblara. Al cerrar, salí al callejón detrás del taller, donde el aire huele a combustible y a noche. El metal se había enfriado, las herramientas descansaban en su sitio. Pasé un dedo por el ala de un avión y sentí mi cabeza aquietarse. A veces el silencio es el combustible que necesitas para volver a aprender a confiar. De camino a casa, me detuve en una pequeña tienda de modelismo y compré un kit, hélice, pintura y pegamento. ¿Proyecto de fin de semana?, preguntó el dependiente. Eso espero, contesté, dándome cuenta de que esperaba algo más que un fin de semana. Quería una voz en mi casa de nuevo. Una voz que confunda las instrucciones, que ría de las manchas y se duerma bajo el murmullo de la ciudad. En la puerta, mi móvil vibró. Grace, gracias por hoy. Se sintió real. Respondí, igual. Si quieres, mañana tomamos un café. Sin miradas extra. Su respuesta llegó rápido, hecho. Y si vuelven a mirar, que miren. Bloqueé la pantalla y dejé que el silencio reposara en mi pecho en lugar de las palabras. Me escribió por la mañana. Breve y directo. ¿Puedes cubrirme esta noche? Gala benéfica del hospital. La misma gente de siempre. La misma gente significaba Clare, Roger y Linda, y todos los que creen conocer tu vida mejor que tú. Estaba en el hangar, con el olor del aceite en mis manos y el supermercado de anoche aún zumbando en mis oídos, cuando respondí, lo intentaré, si la corbata no me ahoga. La tarde me encontró frente al espejo, peleando con un nudo que no quería sujetarse. Mike bufó, entró y con 2 movimientos rápidos me dejó presentable. Vuela, chico. No decepciones a la doctora, dijo. Sonreí, pero dentro de mí una pequeña puerta se cerró. Tras el divorcio, me había acostumbrado a llegar sin una mano en la mía. Ahora tenía que estar junto a alguien sin asustarla ni asustarme.
El vestíbulo del hospital olía a antiséptico y café. Los suelos pulidos crujían bajo zapatos caros. Vi a Grace con un vestido azul marino profundo que no necesitaba joyas, solo su postura erguida y esa sonrisa serena. «Has venido», dijo como si lo hubiéramos acordado hace tiempo. «Prometí que si miraban, les daríamos un espectáculo», respondí. Bailamos despacio y no dejaba de pensar que tal vez esa era la única maniobra que no requería arreglos. Solo mantener el ritmo y proteger lo frágil. Entre compases, me susurró sobre la guardia de la noche, sobre una mujer llevada en camilla con la tensión disparada, sobre cómo enfrió una frente ardiente con una mano firme y mantuvo la voz estable mientras el equipo recitaba un protocolo. Y sobre lo fácil que es convertirse en un rumor cuando siempre estás tragándote tu propio miedo. La escuché y sentí que algo en mi pecho bajaba los hombros. «¿Acostumbrado a ser fuerte?», preguntó. «Acostumbrado a fingir», le dije detrás. El rostro de Clare pasó rozando y creí escuchar el clic de otra cámara. Me acerqué más, escudo, no teatro, y no era para la audiencia. Era para mí. Tras el baile, salimos al aparcamiento a tomar aire. El viento revolvía vestidos y conversaciones sueltas, y yo puse mi chaqueta sobre los hombros de Grace sin ceremonia. Algo cambió en sus ojos. No era debilidad, solo un instante de no sostener el cielo a solas. «Gracias», dijo, y me miró como si la gratitud no hubiera cruzado sus labios en mucho tiempo. «Háblame de aviones», pidió. Le conté sobre la nota que escucho en una prueba de magneto, sobre el par, sobre cómo la vibración delata al metal cuando miente. Ella rió. «Yo tomo un pulso, tú chequeas RPM. Los dos perseguimos un ritmo donde alguien esté a salvo». Bebimos café en vasos de cartón y yo me atreví a algo más hondo. «Tengo un hijo, Tommy, 9 años. Mi ex me prometió un fin de semana al mes, pero cambió las reglas», terminó ella. Asentí. «Hoy aún no me ha escrito, así que me permití una corbata», intenté bromear. «Entonces no dejemos que otros escriban por nosotros», dijo, devolviéndome mi chaqueta, aún tibia de sus hombros. Entramos de nuevo donde los bajos de los vestidos rozaban el suelo como olas. Roger y Linda fingieron no vernos. Su curiosidad brillaba como neón. Mi teléfono empujó el bolsillo. En el grupo del vecindario, Clare había colgado un video titulado «El espectáculo continúa». Me detuve en seco, pero Grace apretó mis dedos y me guió como si hubiera dicho «después». Y después resultó más sencillo de lo que pensaba. Tras el programa, apilamos juntos vasos vacíos y se sintió más como hogar que cualquier salón de baile. Ella estaba cansada, pero no se quejó. Yo estaba cansado, pero no lo oculté. «No tienes que rescatarme de ellos», dijo junto al ascensor. «Lo sé», respondí. «Solo quiero estar cuando haga frío». El ascensor descendió. Salimos a la risa de la ciudad y la acompañé hasta el coche. «Mañana me toca turno de noche», dijo. «Si quieres, pásate con café antes del amanecer». «Querré», respondí, y por primera vez en mucho tiempo me sentí seguro de desear algo. De camino a casa, paré en la tienda de modelismo por pintura para alas. Curioso como la esperanza a veces se parece a una pequeña compra que cambia el tamaño de una noche. En casa, dejé la corbata junto a la caja del kit, abrí la ventana y dejé entrar el frío. Mi móvil estaba en silencio, y el silencio superaba a cualquier comentario. Casi había decidido que la noche pasaría tranquila cuando la pantalla se iluminó. Una foto del baile en la gala, donde estábamos danzando. Luego llegó un mensaje de un número desconocido con el mismo video. Y después, el mensaje que me revolvió el estómago: «Tommy no vendrá el domingo. Tiene entrenamiento y no le presentes a tu doctora. Piensa en el niño». Me quedé mirando esas palabras y sentí que algo importante se atascaba dentro de mí. Quise enviar la respuesta perfecta, una tras otra, pero me detuve. En lugar de eso, escribí a Grace: «Pasaré por la mañana. Solo café. Sin baile, sin escena». Respondió casi de inmediato: «Ven, puedo hacerlo antes del triaje». Dejé el teléfono y me senté en la oscuridad, escuchando a la ciudad al ralentí como un motor. Cuando vives al mínimo de revoluciones durante tanto tiempo,
cualquier movimiento parece arriesgado. Pero recordé su mano en mi chaqueta, su no dejemos que otros decidan, y resolví que si mañana nos miran, que miren. Yo seguiré de pie junto a ella. Seguiré llevando café. Seguiré diciendo a mi hijo, los adultos pueden hablar en voz alta. Entonces la casa se asentó en un silencio donde se oye el propio pulso. Y entendí. El juego había terminado. ¿Seríamos la verdad o no seríamos nada? En la luz nocturna de la cocina, la pequeña lata de pintura brilló, y tracé la primera línea fina en un ala, recta, firme, como una pista de aterrizaje. El móvil volvió a pitar, seco, sin adornos. Tampoco quiero que Tommy la vea. Que quede claro. Cerré los ojos, apreté los dedos y, por primera vez en mucho tiempo, me permití no contestar de inmediato. Mañana diré lo que deba decir. Esta noche dejo que el silencio haga su trabajo. Por la mañana fui al hospital con café, pero en lugar de Grace encontré a un hombre con camisa clara y una sonrisa cara. A su lado, un abogado con aspecto de expediente grueso y ojos atentos. Eason, se presentó. Grace y yo estamos hablando de su futuro. Fue cortés, como si nadie allí fuera enemigo, pero en su voz sonaba la vieja costumbre de clasificar a la gente en sus bolsillos. Grace levantó los ojos hacia mí y me dio el más leve asentimiento. Espera. Dejé el café en el alféizar e instintivamente di un paso atrás, como haces en un hangar cuando una hélice puede arrancar. Lo tenemos controlado, dijo ella con calma. La sonrisa de Eason se ensanchó. Claro, todo irá mejor sin improvisaciones de mecánicos. Le sostuve la mirada y sentí mis viejos reflejos. Retírate, calla, sube desde abajo. Paso más tarde, dije. Grace me acompañó a la puerta y susurró, no te alejes demasiado. El aire del taller era honesto, impregnado de combustible. Un avión recién inspeccionado arrastraba una vibración tenue, como un corazón que ha olvidado su latido. Retiré el carenado, revisé el par de los anclajes, ajusté la llave al valor exacto y volví a hacer la prueba del magneto. Más suave, pero aún con un leve traqueteo falso en la nota. Me quedé allí escuchando al metal decir la verdad cuando nadie lo tapa con palabras. Mike se asomó sonriendo. Tú oyes cosas que yo no. Ella se enfrenta a un comité, dije. Y tú también, encogió los hombros. O das vueltas en círculos, o remontas. La hélice finalmente se asentó en un silencio parecido a una oración. Y me relajé lo suficiente como para sentir hambre de honestidad otra vez. Esa tarde, Grace me invitó a su casa. Olía a cáscara de limón y sábanas limpias. En la mesa, pasta, 2 platos, una botella de agua. No soy ninguna heroína, dijo. Pero se acabó dejar que los calendarios ajenos hablen por mí. Asentí y le conté cómo a veces escucho motores en la oscuridad. Si el sonido es plano, volvemos a los pernos. Si es verdadero, rodamos hasta la línea. Ella rió con los ojos y sentí que una tabla dentro de mí dejaba de crujir a cada paso. Estuvimos a punto de besarnos. Entonces sonó el teléfono. Comité mañana a las 10. Asistencia obligatoria. Ella suspiró, se tocó la sien y dijo, entonces, cena en la próxima vida. Me quedaré de todos modos, respondí. La sala del comité era fría como una cámara de rayos X. Batas blancas y rostros grises hojeaban impresiones de redes sociales. La foto del supermercado nos miraba con ojos ajenos. El sistema de ventilación zumbaba y yo contaba respiraciones para no soltar algo afilado. Eason estaba a un lado, la mejilla apoyada en el puño. Su sonrisa parecía un signo de interrogación sin punto. Doctora Grace, comenzó la presidenta. Explique conductas que puedan minar la confianza de los pacientes. Grace habló con calma y precisión sobre la presión del chisme, sobre una intimidad que dejó de ser suya, sobre lo fácil que es que el encuadre de un extraño se convierta en sentencia. Cuando abrieron a testimonios, me levanté. Mis palabras salieron secas al principio, como una lista de chequeo, pero eran mi verdad. Yo inicié ese beso. Vi la cámara apuntarnos y elegí quedarme a su lado en lugar de salir corriendo. Si necesitan reírse, háganlo de mí. Grace no rompió ningún protocolo.
Ella cuida de la gente de noche mientras los demás dormimos. Me cortaron, pero la sala quedó en silencio un instante. Hasta el aire acondicionado pareció detenerse. Después llegaron las preguntas. ¿Entendíamos que era público? ¿Era más que una broma? Fue más que miedo, dije. Y por primera vez no tuve miedo de mi propia voz. Tras interrogatorios y silencios, nos despidieron, a la espera de una decisión. El pasillo olía a café de máquina y plástico. Nos sentamos en un banco bajo un cartel de salida de emergencia y no dijimos nada hasta que el silencio se tensó. Puede que emitan una reprimenda, dijo. Y entonces la aguantaré. Sé cómo. ¿Y si intentan romperte? Ella sonrió sin alegría. Ya me he roto antes. Ahora sé recomponerme. Quise abrazarla, pero solo puse mi mano sobre la suya y vi como un pequeño temblor se calmaba. No te alejes demasiado, repitió. No pensaba hacerlo, respondí. De vuelta en el hangar, puse la noche en orden. Llaves, trapo, lista de control, la línea que dice revisar a las 50 horas. Mike había dejado una nota en el banco de trabajo: no mates el motor que llevas dentro. Necesita calentarse. Reí, por primera vez en todo el día, llené mis pulmones. Afuera, la ciudad zumbaba como una pista de aterrizaje. Llamé a ella. Hablamos de Tommy como si lleváramos carga frágil a través de un patio oscuro. No quiero que le vea contigo, dijo. Yo no quiero que me vea sin él, respondí. Acordamos una llamada de fin de semana. Sin escenas, sin pullas. Sonaba casi adulto. Cerca de medianoche, Grace y yo nos encontramos junto al hipermercado donde todo había comenzado. Llevaba una carpeta y trataba de sonreír para que no se notara el pulso en su sien. Lo anuncian mañana, dijo. Sea lo que sea, no voy a retroceder, y no voy a dejar que tú retrocedas, contesté. Nos quedamos entre los carritos y la luz de los escaparates, y comprendí que me daba más miedo mi viejo hábito de huir que su veredicto. Grace dio medio paso hacia mí y susurró: si ellos se quiebran, tú no. No lo haré, dije, mirando sus manos, cansadas y hermosas. Entonces sujétame si tambaleo, sonrió. Nos quedamos allí hasta que la noche se volvió agua quieta. Cuando por fin dormí, soñé con un motor que tosía y luego encontraba un tono limpio. Me desperté con ese sonido en el pecho y el pensamiento de que era hora de empujar el acelerador hacia adelante. El comité aún guardaba silencio, pero dentro de mí se había iluminado una franja de pista. Hoy, o haríamos otro patrón o despegaríamos. Y por primera vez en mucho tiempo, quería despegar. Preparé 2 cafés en vasos térmicos, guardé 2 sobres de azúcar, cogí mi chaqueta y conduje. La carretera estaba casi vacía. Las farolas parpadeaban como balizas. Mantén el rumbo. No traiciones tu altitud. Esa mañana, la del esperado veredicto del comité, aparqué en el hospital un poco antes de tiempo. Había pocos coches, y las ventanas de la 4ª planta donde trabajaba Grace brillaban de un amarillo cansado. Me quedé al volante, sintiendo no solo nervios, sino esa tensión previa al despegue. Ajustado al asiento, motor encendido, esperando que la torre te autorice. Quise entrar, pero me detuve. Ella había pedido unos minutos de calma antes de la audiencia. Compré café en vasos térmicos y añadí azúcar al suyo. Siempre decía que lo dulce le mantenía la cabeza fría. Nos encontramos en el vestíbulo. Ella parecía tranquila, demasiado tranquila. Solo sus ojos delataban la tensión, los mismos que podían dar firmeza a un paciente segundos antes de una cirugía. Aquí tienes, dije, pasándole el vaso. Siempre llegas a tiempo, contestó, dio un sorbo y sonrió apenas con la comisura de los labios. Empezamos a caminar hacia la sala, pero en el pasillo nos interceptó la misma mujer del supermercado, su vieja rival. Su sonrisa se sintió como una regla fría en la espalda para comprobar si estabas recto. Vaya, mirad a los tortolitos, dijo con sorna. Grace apretó más fuerte mi mano. Entendí la señal. Me incliné para que los transeúntes solo vieran nuestros perfiles y murmuré: ¿quieres repetir la jugada? No contestó, pero no soltó mi mano hasta llegar a la puerta. Dentro estaban los mismos rostros. La presidenta, 2 médicos,
un abogado y, por supuesto, Isen, su ex, que de algún modo tenía derecho a estar allí, como si hubiera venido solo para presenciar el momento en que ella se rompiera. La presidenta habló con sequedad, sin preámbulos. Hemos revisado todas las circunstancias y testimonios, dijo. Sentí que Grace contenía la respiración. Y hemos decidido emitir una advertencia oficial. No habrá suspensión. Ella cerró los ojos un instante y exhaló. Para ella, era una victoria. Isen aplaudió con cortesía, pero su mirada no se fijó en nosotros, se deslizó hacia la rival del pasillo, como si entre ellos existiera algún viejo pacto. Al salir, el viento era afilado pero limpio. Bueno, oficialmente vuelvo a estar viva, dijo. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Ahora vivimos, pero esta vez sin papeles ni coartadas. Subimos a mi camioneta. Ella miró por la ventanilla largo rato y luego dijo, «Sabes, aquel día en el hipermercado, cuando te lo pedí, no creí que llegaría tan lejos, pero cuando me besaste, fue la primera vez en años que sentí que alguien estaba de mi lado, no en contra». Me quedé callado. Las palabras habrían sido de más. Giré la llave y salimos del aparcamiento. Esa tarde la invité al taller mientras trabajaba en una vieja Cessna. Ella se sentó en una caja de herramientas y me contó historias de su infancia. Entonces ella guardó silencio, me miró durante un largo instante y dijo en voz baja, «Creo que no teníamos miedo de que nos juzgaran, sino de que nos vieran». Me eché hacia atrás del panel, me limpié las manos con un trapo y me acerqué. «Puede que tengas razón», respondí. Sonó su teléfono. Miró la pantalla pero no contestó. «Isen», dijo como si pronunciara un diagnóstico. En sus ojos vi algo entre cansancio y rabia. «Contéstale. Cierra el archivo», le dije. Salió un momento. Solo alcancé retazos, frases cortas, planas, sin emoción. Cuando volvió, sonrió. «Terminado. Punto». Nos quedamos hasta tarde en el taller aquella noche. La conversación fue de lo pequeño a lo crudo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que quería dejar entrar a alguien. No para un papel, no como tapadera, solo dejar entrar. Me desperté antes de lo habitual. El sol apenas comenzaba a colarse por las persianas y yo ya estaba en la ventana de la cocina con un café, mirando el patio. Al otro lado de la valla, Grace, en una bata ligera, el pelo recogido sin cuidado. Regaba las flores sin saber que parecía una escena de película que yo no quería que acabara. Después de aquella noche en el taller, empezamos a vernos todos los días. No por comités ni viejas heridas, sino porque queríamos. Yo pensaba que después de todo lo que había pasado sería cautelosa. Pero fue al contrario. Se abrió como quien al fin sale de un túnel largo y oscuro, y yo también. Ese día pedí libre y le dije, «Vamos a conducir sin plan». Carretera, rock clásico en la radio, nuestras risas y el silencio cómodo. Un pueblo pequeño, un mercado, una tarta de cereza. Para mi novio, le encantan los dulces, dijo al vendedor. Y lo entendí. Esta vez no había representación. En la cafetería de la esquina, una pareja de ancianos, tal vez de 70, se daba la mano y reía como si la vida fuese larga pero ligera. ¿Crees que podríamos ser así?, preguntó Grace. Mientras no me eches antes, respondí, y sus palmas se posaron sobre las mías. Aquella tarde, mientras guardábamos la compra en la cocina, de pronto se quedó en silencio y miró hacia la ventana. Afuera estaba la misma mujer del hipermercado, su vieja rival. Se había detenido y nos observaba como a un escaparate. Grace se acercó, se inclinó y susurró las mismas palabras con las que empezó todo: «Bésame mientras me mira». No dudé. Esta vez no había papel, solo nosotros. Después de esa noche dejamos de mirar atrás hacia viejas historias y comenzamos a construir la nuestra. Pequeños pasos, sin grandes promesas. La vi dejar de esconder la sonrisa, vi cómo la luz regresaba a sus ojos y me descubrí esperando cada encuentro como un niño. Pasaron los meses. Un domingo nos sentamos en el porche con café, viendo florecer el día sobre los tejados. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y dijo en voz baja, «¿Sabes? Ya no pienso en lo que dirán. Lo que importa es lo que dices tú».
La rodeé con un brazo y comprendí que, tras todas las tormentas, al fin teníamos un lugar tranquilo. Y entonces llegó el giro hacia el que habíamos estado avanzando desde el primer día. Tenía a Tommy aquel fin de semana. Los tres fuimos, ¿a dónde si no? Al mismo hipermercado. En el pasillo de juguetes, mi hijo examinaba un kit de avión de modelismo y preguntó si podía pintar las alas de azul. 2 pasillos más allá, Roger y Linda se detuvieron y nos saludaron con la mano. Sin teléfonos, sin comentarios, sin sarcasmos. Clare también pasó, pero no levantó la cámara. Grace me apretó la mano. Me incliné, no en un susurro, sino en voz alta, dije mis 5 palabras: os elijo a los 3. Tommy se rió. Entonces compro hélices extra. Salimos al aparcamiento con una caja que, de algún modo, pesaba menos que tantas de nuestras conversaciones. Todo lo que vino después fue sin alardes. Una sencilla ceremonia en el juzgado. 3 firmas, 2 sonrisas, un largo suspiro. Nadie fotografió a nadie. Nadie juzgó. Solo un día en que dijimos sí, no solo el uno al otro, sino a una vida compartida. Imagen final. Nuestra cocina. 3 tazas de cacao. Un ala secándose en el alféizar. Tommy sosteniendo las instrucciones al revés, peleándose en silencio con la línea que dice: use el pegamento con cuidado. Grace pone su mano sobre mi mejilla y atrapo su aliento, sereno y firme, como un motor después de la prueba correcta de magneto. Miro a una cámara imaginaria y pienso, que miren. Lo sorprendimos con la sencillez. Nos convertimos en una.